Diego, primero que nada es un gustazo sentarme contigo porque ahora sí que tenemos historia en medio Sí, por la Universidad de las Américas, así es. Puebla. Tú eres graduado de la Universidad de las Sí, Américas, sí, Puebla, sí. con honores, además dice todas tus biografías. Sí. ¿Qué año eres, Diego? Me gradué en el 2011. 2011. Sí, sí, sí. Me gradué, digamos, ya cuando terminé todo y cerré. Yo ya había dejado de estar como un año y medio. Me tardé un poco en cerrar algunas cosas, entonces realmente yo estuve como principios de 2010 lo último, pero en 2011 terminé. Además, lleno de éxitos. Yo he visto obras tuyas y todo, y además qué gusto, de verdad, poder platicar y sentar. Y hemos tenido, bueno, tú has tenido pláticas con amigas en común, actrices que han estado en la UDLA, Sí, como Diana Bracho y Ludvika Paleta, ¿no? en Que el estuvieron. interrogatorio Sí, hicimos. sí, A ver si un día hacemos algo y de veras a me ver qué más encantará. organizamos, de verdad. Sí, sí, sí. Oye, y además estoy muy contento porque no había yo tenido el pretexto de poderme sentar contigo por teatro, pero sí por cine. Y entonces hay que tener cierto par para pasar de teatro al cine, Diego. ¿Es otro lenguaje o no es otro lenguaje? Para mí sí, pero cuéntame cómo te animaste a la silla de director de cine. Pues mira, la historia empieza por el teatro, Uh -huh. porque con Adriana Llabrés, que es la actriz protagonista de Todo el Silencio y la productora, una de las productoras, yo hice con ella hace 8 años una obra que se llamaba Tribus. Y en esa obra, Luis Salinas, productor de la película, fue como público, vio la obra y ahí se me acercó al final y me dijo, siento que tú tienes que hacer cine, veo algo en tu manera de dirigir a los actores. Y entonces yo le dije, sí, me encantaría. Ta, ta, ta. Yo estudié teatro en la UDLA, entonces realmente mi formación y mi experiencia viene del teatro, pero se quedó este gusanito con esa plática que no pasó a mayores, ¿no? 2 años después vuelvo a ver a Luis en el estreno de La Gaviota y ahí me dice, ¿Qué oye, estabas haciendo con ella? La de Chekhov. estaba haciendo con Adriana Con también, Adriana. exacto, y me dice, retomemos la plática y ahora sí empezó un proceso en forma de sentarnos, pensar qué, cómo, a quién convocar. Convocamos a Lucía Carreras y empezó ya de ahí la progresión de este viaje que finalmente ahora llega pues al estreno, ¿no? Diego, cuando te sientas, y perdón que me ponga muy básico, pero Sí, realmente si yo dirigiera teatro, por más escuela, lo que tú quieras, alguien me tiene que decir, estos son las piernas, esta es la luz, este es no sé qué. ¿Quién te ayudó en cine? ¿Cómo le entraste al cine? Monitor aquí se prende, no estoy hablando sí, tonterías, sí, pero sí. es Dolly, es bla, movimiento, Entender el lenguaje, lenguaje. ¿no? Mira, creo que varios colaboradores clave que me fui encontrando en el camino. Antes de hacer la película, tuve varias... Mi fotógrafo en la película es Octavio Arauz, pero en un momento tuve muchas sesiones de plática y trabajo con María Seco, una fotógrafa Es que admiro genial. mucho, y en puras charlas en donde hablábamos de cine y hablábamos de teatro y hablábamos de imagen y de convenciones, siento que ahí aprendí varias cosas, especialmente una frase que se me quedó muchísimo. Ella me decía contundencia visual, escoger las convenciones y jugarlas. Y encontraba siempre los paralelismos con el teatro, ¿no? Porque si bien es otro juego y otro lenguaje, pues en el teatro también, Claro. contundencia visual, encontrar las convenciones y jugarlas. Y ya cuando empezó el proceso de preparación, la prep de Todo el Silencio, el trabajo con Octavio Arauz fue pues un trabajo en donde yo nunca pretendí, y eso lo tenía muy claro, como jugar con términos que no tenía, digamos, en mi imaginario, sino tratar de explicarme con mi propio lenguaje y encontrarme con el lenguaje que Octavio de pronto me decía, ah, claro, eso se llama así, y entonces iba aprendiendo. Para mí, esta película yo la quise tomar también como mi escuela de cine. Dije, finalmente, como yo no estudié cine, que en esta película yo pueda entender lo más que pueda del cine, del lenguaje, y descubrirlo también en el hacer. En esta ocasión eso fue lo que pasó. Y luego en los otros procesos, por ejemplo en el diseño sonoro, que Ahí me te... pareció fascinante este proceso con Miguel Hernández, también ir descubriendo la investigación, digamos, de lo artesanal que tiene el cine, la concepción del sonido y la realización.
y en donde sí siento que hay un territorio común y que yo pues me sentí muy cómodo, era en la parte con los actores. Ah, sí, Porque claro. finalmente eso es lo que En el sí, set, en el set, dirigiendo. dirigiendo en el set yo sentía algo parecido al salón de ensayos en el teatro. Y por eso también la decisión de hacer planos secuencias las escenas, porque un poco en mi cabeza existía la idea de que si se verificaba la escena en el set, iba a estar en la película. En lugar de yo entrar en una cosa de, ay, pero tengo que hacer esta protección, pero sí la hice, no la hice, pero ¿cómo? No, más bien para mí el viaje, digamos, el viaje ligado de la energía y la emoción y el pensamiento del actor, pues eso es lo que en el teatro sucede y ocurre. Entonces, ahí yo me sentí muy cómodo y con la colaboración de todos sentí como, finalmente es un trabajo en equipo el cine. Totalmente, totalmente. Y si bien también yo tenía pues mis referentes o mi gusto, ahí creo que radicó también encontrarme con estos colaboradores, como compartir gusto, de encontrar si teníamos gustos similares y si no, de qué manera podíamos aportarnos mutuamente para llegar a la película que yo me imaginaba. Muchos directores han dicho, y siempre me gusta preguntar esto, que la parte más complicada y que más sufren es la edición. ¿Para ti? Hubo un momento que sí, pero lo que me pasaba es, empezó la edición en set, porque como yo filmaba en plano secuencia, me iba del día prácticamente sabiendo cuál era. Y no había tanta opción ahí de decir, eh, porque yo tenía muy claro que no quería hacer cortes en medio de las escenas, entonces tenía más que ver con dónde entrar o dónde salir. Pero me iba del día sabiendo que estaba entre tal toma o tal toma, y empecé con tuve dos editores que también fueron maestros para mí, Samuel Kishi y Perlis López. Y con Perlis, sobre todo en el proceso de la filmación, íbamos siempre viendo el material que yo estaba escogiendo. Entonces, cuando terminó la filmación, yo ya tenía seleccionado como qué iba a verse en la película, y entonces vi este primer ordenamiento. Y Samuel me propuso hacer un primer corte, me dijo, déjame hacer un corte Libre. libre y platicamos sobre esto. Y fue un corte que no tenía nada que ver con la película que yo me imaginaba, que rompía los planos secuencia, que tenía otro ritmo. Y entonces le dije, no, espérate, creo que no es la película, pero de ese corte salieron algunas cosas que quedaron en la película, como por ejemplo escenas que él empezó a mover de lugar, como están en el guión. Después, para mí fue ese primer shock fue muy violento y como muy Sí, sí, raro, sí, ¿no? lloras. Lloras porque sientes que perdiste la película, que no Nadie sé, me respeta. nadie me ¿Cómo les voy a respeta. decir a las actrices? Sí, Ya te vi, ya te sientes vi. todo mal, pero entonces yo tuve una ventaja porque después de esta plática, de haber visto este corte, Kishi me dijo, ok, creo que entiendo a qué te refieres, y tuvimos como posibilidad de, él defendía algunas cosas, y yo defendía otras, y entonces me fui a hacer una ópera, y por primera vez me separé del material 6 semanas, que fue lo mejor, porque me dio perspectiva. Regresé de la ópera, vi finalmente el material y ya con otra objetividad pude entender algunas de las cosas que él me proponía y empezar ya en un diálogo que creo que se volvió para mí mucho más, menos turbulento que esa primera vez. Y fue la verdad también muy, pues un proceso muy fluido. Después tuve muchas sesiones ya con él, en donde ya estábamos terminando y decíamos, pero esto aquí, ¿qué falta? A ver, ¿y si esto se va hasta acá? ¿Será? Claro. Y luego también pensar el sonido, para mí tenía mucho que ver con, aunque ese proceso estaba todavía para nada en el panorama, con Perlis empezábamos a hacer ejercicios de pronto muy rudimentarios que ella hacía como para probar cosas del sonido, y eso también informaba la edición y el cómo se va contando la película desde el inicio. Entonces, no sé, siento que fue un proceso que en momentos sí me generó caos, el punto de la edición, pero el hecho de que sea en plano secuencia, creo que me permitía a mí Era tu sentir, red. sí, tenía esa red, yo ya sabía que de punto A a punto E, esa escena
hay de dos, o no funciona y se va de la película, o entra después o sale antes, pero en realidad el contenido no lo iba a tocar. Okay. Esta es una película en donde una de las partes más importantes es el silencio. Sí. Sí, sí. No lo que se dice, sino lo que no se dice. Sí. ¿Cómo balanceas? ¿Cómo fue manejar lo que no se dice? De entrada, eso es lo que más me gusta a mí de dirigir actores, como el trabajo, y por eso me gusta tanto Chekhov, que tiene su homenaje en la película, ¿no? Siento que para mí como espectador, cuando entro en una ficción que está tejida por esto que también llamamos el subtexto, todo lo que reprime el personaje y que no sale, pero sale de otra manera, es lo que a mí me atrapa como espectador y es lo que más me divierte también del trabajo, digamos, como de dramaturgia de dirección o de dramaturgia con el actor. En este caso, la película está basada en puntos, en semillas reales. Una de ellas, la autoesclerosis que padece Adriana, que padece Miriam también, el personaje, y Adriana lo padece en la vida real, con una dimensión distinta en términos de la progresión del mal de Miriam, o de la condición de Miriam, es muy trepidante, va muy rápido, y en el caso de Adriana va mucho más lento, pero estaba de alguna manera fundado en un territorio del miedo, del dolor y de la herida, muy cercano a su corazón, a su centro. Entonces, hubo un momento en donde sin pensarlo demasiado, aunque eso estaba siempre ahí, empecé yo a trabajar con ella algo que nos separara completamente de ahí. Entonces nunca hablamos, por ejemplo, ya en el set de eso. Nos fuimos completamente hacia otro lado, mucho más lúdico, por decir, en donde compartimos ella y yo una pasión por el trabajo actoral. Entonces, de pronto tenemos un lenguaje que ya está nutrido por tantas obras de teatro, que se fundaba en cosas que no necesariamente son tangibles en la película o son concretas en términos de que tengan que ver con algo de la peripecia que está en el viaje del personaje, pero que sí detonaban energéticamente o a nivel de pensamiento o de emoción, cosas que yo sentía que anclaban el trabajo de la actriz. Y con Ludwika, por ejemplo, la idea del trabajo de forma, de crear esta voz, ya colocaba, es muy interesante cuando la forma informa el fondo de una manera tan directa. Entonces, habían muchas cosas que hablábamos, pero había muchas otras que no hablábamos, pero estaban ahí. Y yo las veía y ellos también lo podían ver en el monitor. Y luego ese silencio de subtexto adquiere otra dimensión ya con el sonido, porque el sonido fue creado como diseñado al gesto, digamos, de Adriana, ¿no? Sí, o sea, es que es un sonido entre mudo, pero no mudo, o sea, es un silencio que se oye. Exacto, es un silencio sonoro. Exacto, que genera en el espectador, creo que, otros sonidos totalmente internos, porque creo que lo lindo del cine, lo tiene el teatro, pero el cine, por su dinámica y por la naturaleza de sentarte a ver algo en esa pantalla y el sonido que te toca el cuerpo, te obliga a entrar de una manera más relajada que en el teatro, porque en el teatro estás confrontado por la persona que está viva ahí al lado de ti. Bueno, aquí también están al lado de ti, pero el del escenario, pues tú lo puedes ir a tocar también. Aquí no, y entonces eso creo que te mete en tu propia dramaturgia como espectador. Y ya cuando empezamos a trabajar con Miguel Hernández, de pronto tomábamos decisiones que tenían que ver con cosas que Adriana hacía, que ahora, viendo la película, parece que Miriam hace porque escuchó eso, pero en realidad no. En realidad, Adriana escuchó otra cosa que estaba en su cabeza y nosotros más bien construimos el imaginario de lo que ella está percibiendo. O sintiendo. Claro. Exacto. ¿Te avientas otra? Me encantó hacer cine. Me encantó. Ya cuando empiezas, ok. Me encantó por varias cosas. Primero por la colaboración. Siento que tiene la dinámica del set, me parece que es
tan disfrutable como los ensayos de teatro, que es mi parte favorita del teatro. Después ya las funciones y todo tienen otra naturaleza, pero trabajar Sí, con sí, el sí. actor y con los De colaboradores, escritorio, pre y producción. sí, y probar cosas, y eso me encanta. Y sobre todo el proceso del sonido me despertó la escritura de manera muy fuerte, porque el sonido de esta película, es que, no sé, me parece fascinante la cantidad de capas que puede tener a nivel sonoro una película, pero esta era el pretexto perfecto Claro. para ser muy No, un minuciosos. mal manejo en una sala de cine de este sonido ya le dio la madre a la película. Totalmente, de hecho es la pesadilla que tenemos Miguel y yo, ¿no? Sí. Y lo hablamos. Pero cada una de estas sesiones me obligó, no me obligó, me detonó darme cuenta de un montón de sonidos en la vida que me han permitido darme cuenta de un montón de sutilezas en las cosas y en las personas que me han detonado la creatividad para seguir escribiendo o escribir mucho más. Entonces estoy escribiendo un par de guiones, Okay. uno que ya tiene un trabajo un poco más avanzado, entonces la respuesta es que quiero seguir Pero vas a haciendo. estar en cine, Sí, guiones de cine. sí, guiones de Ok. cine. Sí, Ok. el cine, me gusta su tiempo, me gusta el tiempo que tiene también para fundarse en tu cuerpo lentamente, o sea, siento que tiene algo, sí, no tiene prisa, bueno, no lo puedes hacer a menos que tengas que hacerlo con prisa, pero Pregúntale a tu productor, güey. exacto, exacto, exacto. Eso es, Sí, güey. en otros departamentos está ahí, o quizás en este departamento también dependiendo de las condiciones, Claro. pero en esta ocasión que se fue haciendo como muy pues a Sí, fuego se tejió, lento, se coció bien. sí, eso fue muy disfrutable, ir descubriendo también la película a partir de la irrupción de la realidad, como lo de la pandemia, por Sí, ejemplo, claro, que eso cambió la película. totalmente. El guión se hizo antes de la pandemia, y cuando cae la pandemia y no podemos filmar, el cubrebocas cambia, le da una capa narrativa que es Dura. invisible, pero al público No. Y lo a los lleva a otro personajes, lugar. afectarlo. Sí. ¿Sales a salas? O sea, ¿va a cine o va directo a plataforma? Mira, la película la compró Amazon Prime, Sí. de hecho por eso la pudimos terminar gracias a esa compra, lo cual nos emociona mucho porque, bueno, mucha gente va a poderla ver. No lo sé, Okay. pero mi deseo y mi apuesta y lo que quisiera lograr es que sí pueda tener una vida en salas, porque Perdón, sonoramente lo que te iba a decir, ningún audífono te va a dar la sensación ni de un- la sala. y un iPad con audífonos ni tela, Menos. perdón. Sí, o sea, ya escuché la mezcla de de la televisión, vaya, para la plataforma y se siente la película. Pero estar en la sala de cine y que el sonido te empuje como te empuja o te genere lo que te genera, todas las sutilezas que se pueden percibir, pues eso no va a pasar más Sí. que en el cine. Ahorita lo que me tiene contento es que voy a poder experimentar la película en varias salas de cine porque tenemos muchos festivales este año. Okay. Entonces, bueno, se va a estar exhibiendo la película en todos estos festivales, pero espero que en México pueda estar pronto. Platicaba ahorita yo con Adriana y te comento, la película deja muchos temas en la mesa. Nos podemos echar 6 horas contigo platicando. No solo este mundo, este país no está preparado para los sordos. Así es. Y seguramente te han preguntado en las conferencias de prensa y te preguntarán, pero ¿has pensado qué más vas a hacer? O si tienes pensado hacer, ¿qué más va a dejar la película de, oigan, hagan algo por esta gente, por estas personas, por esta problemática? ¿Será tu obligación o no es tu obligación? No tengo idea, ¿cómo sientes todo eso? Siento que la película ya per se propone un par de cosas que pueden ser quizás detonantes de otras realidades. Por ejemplo, hay una cosa en la película que siempre me pregunta la gente, ¿existe ese lugar? El antro. El antro. Claro, súper. Y no existe. ¿No? No. Yo Existió un antro así en España y existió un antro así en Colombia. Qué súper lugar. Sí, un gran lugar pensado para esta percepción sonora, ¿no? El otro día alguien me decía, cuando me hacía esta pregunta y le dije, no, ya no existe, en México nunca ha existido,
me dijo, bueno, pero tal vez exista después de la película. Siento que, bueno, es algo romántico eso, pero es una cosita que está ahí. Y ayer, por ejemplo, en la película, en la proyección, que vino mucha gente sorda de varios lugares y que en el Q&A la primera además persona que habló fue una chica oralizada. Hablaban y repetían constantemente la idea de sentirse representadas y representados por una película mexicana y verse ahí, ver a Moisés, además especialmente el trabajo de Moisés, que además es su primera participación en cine en la vida y como actor, y creo que lo hace muy bien. Y creo que de entrada la representación ya genera un tema y una pregunta en los oyentes que no tenemos por qué saber si no conocemos a un sordo, porque antes pues uno no se pregunta las cosas hasta que no se le ponen de frente. Creo que la película sí detona una conciencia del otro que a lo mejor uno no tiene naturalmente, porque además la sordera es invisible, uno no la ve, a menos que veas el aparatito Claro, de los sí, que sí, tienen sí, sí, sí. aparato, pero en realidad uno no la ve. Y quizás la película pueda detonar ganas también a otras personas oyentes de acercarse sin miedo a preguntar cosas. Ayer la hija de Arcelia Ramírez decía, "Hoy ya agarré el contacto del intérprete y ya voy a empezar clases de lengua de señas en un par de semanas". Entonces, bueno, ella se sintió inspirada por eso, ¿no? Está padrísimo. Y si más gente supiera LSM o más gente, no sé, se interesara en el asunto de la cultura sorda, pues creo que sería mejor para todos. Ahora, en términos, digamos, sociales, a mí me gustaría que gente de fundaciones que ya está pensando estas cosas y que están O que ya se la viendo, saben. o Sí. que ya se las saben, o que ya tienen algunas propuestas, pudieran también tomar la película como puente, como vehículo para que pudiéramos encontrar nuevas maneras, ¿no? Nuevas cosas con Más esta comunicación, cultura. que se Exacto. genere, siga el tema. Así es, así Así es. es. Sí. Diego, de verdad, muchísimas gracias. Es No, un muchas. gustazo platicar contigo, te lo agradezco. Mucha mierda en lo que viene, porque seguramente va a ser importante, va a ser interesante. Disfruta el viaje, Sí, porque el viaje también de promoción y de festival tampoco lo has visto. sí. Y va a ser un viaje que yo creo que también te va a crecer mucho. Y me felicidades. emociona justo poder, que gracias a una película, eso es lo que me gusta de los festivales, poder entablar diálogo, conocer gente, otros cineastas, críticos y público. Creo que eso es lo lindo del cine, que detona conversación. Totalmente. Pues para mí es un gusto y un honor. Muchas De gracias verdad, por un platicar gustazo. Qué conmigo gusto, aquí, un por gusto. fin. Por fin. Sí, Además, y que sea la primera de de otras. muchas, Sí. de muchas.